Buenos días, profesor, compañeros. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de la Ley Federal del Trabajo, título noveno. Nosotros somos el equipo uno y está compuesto por Ábalos Diana, Domínguez Diego, Hernández Nara, Ibáñez Mariana y su servidor Velázquez Daniel. Siguiente, por favor. Introducción. Este proyecto es para conocer acerca de riesgos, accidentes y enfermedades de trabajo. Es fundamental desde nuestro punto de vista que para cualquier persona que se encuentre empleada, en especial para los profesionistas que se envuelven en áreas de altos mandos, ya que regularmente tienen a su cargo bastantes personas, las cuales pueden llegar a sufrir algún imprevisto. El objetivo de este proyecto es conocer los conceptos de riesgo, accidente y enfermedad de trabajo, principalmente los tipos de incapacidades, indemnizaciones, derechos y obligaciones, tanto del empleador como del empleado. Siguiente, por favor. Ok, como primer punto tenemos el artículo 472. En este se van a poner las disposiciones que se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos especiales, con la limitación consignada en el artículo 352. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, que no se va a aplicar a los talleres familiares, todas las disposiciones, excepto las normas relativas a higiene y seguridad. El artículo 474 nos habla de que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida en ejercicio o con motivo del trabajo. En este mismo artículo quedan incluidos la definición que se producen al trasladarse al trabajador directamente de su domicilio a su trabajo o viceversa, del trabajo a su casa. En el siguiente, por favor. El artículo 475 se nos explica que una enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En el artículo 475 bis, se nos indica que el patrón va a ser responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de riesgos en el trabajo, conforme se disponga en la ley. De igual forma, es obligación de los trabajadores observar las medidas y disposiciones preventivas de seguridad e higiene que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas. En el artículo 476 serán consideradas enfermedades de trabajo las que determine esta ley y la actualización que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Siguiente, por favor. Ok, artículo 477. Los riesgos pueden producir lo siguiente: incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte y desaparición derivada de un acto delincuencial. En los siguientes tres artículos, en el 478, se nos explica lo que es una incapacidad temporal. Esta es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a la persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. En el artículo 479 tenemos la incapacidad permanente parcial, la cual es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. En el 480, la incapacidad permanente es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita desempeñar su trabajo por el resto de su vida. Siguiente, por favor. Que en el 481, la existencia de estados anteriores como intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuir el grado de la incapacidad ni las prestaciones que le corresponden al trabajador. Si el trabajador fue contratado ya con una enfermedad crónica o alguna discapacidad, no se le tienen que retirar prestaciones que la ley ya marca por ley o reducírselas. En el 482 se nos indica las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideración para tomar el grado de incapacidad. 483. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador. Hay cierto, en el artículo 115, los beneficiarios del trabajador tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar con los juicios. En el artículo 501, tendrán derecho a recibir indemnización en caso de muerte o desaparición de la viuda o el viudo, los ascendentes
con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica, a menos de que se compruebe que no dependían económicamente del trabajador. 3. A falta de cónyuge, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, las personas con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años. 4. Las personas que dependían económicamente del trabajador concurrían con quienes estén contempladas en cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores, dependiendo acreditar dependencia económica. Si no existe alguna de estas personas antes mencionadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social es quien se hará cargo de recibir las indemnizaciones. Siguiente artículo, por favor. Perdón. Ok. Artículo 484. Para determinar estas indemnizaciones que se le pagarán al trabajador, se tomará como base el salario mínimo que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo. Artículo 485. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. 486. Para determinar estas indemnizaciones, el salario que percibe el trabajador excede el doble del salario mínimo del área geográfica. Aplicación se considerará esa cantidad como salario mínimo, máximo, perdón. Siguiente, por favor. Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo tendrán derecho a lo siguiente: 1. Asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, si se requiere, medicamentos y material de curación, aparatos de prótesis ortopédicos y la indemnización fijada en el presente título. 488. El patrón queda exceptuado de las obligaciones que termina el artículo anterior en los casos y en las modalidades siguientes. 1. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. 2. Si el accidente ocurre encontrándose bajo la acción de algún narcótico o droga, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese hecho conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción. En 489, no, sí, perdón. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona, se puso de acuerdo con alguien más que le hiciera un accidente, pues no aplicará. 5. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio, el patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador. 489. No libera al patrón de responsabilidad que el trabajador, 1, que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. 2, que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. 3, que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero. Bueno, de mi parte ha sido todo. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Diego, que seguirá con los demás artículos. Gracias, compañero. En el artículo 490, justamente podemos ver que en los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta un 25%, esto a juicio del tribunal y a una falta inexcusable del patrón. Siguiente, por favor. 1. Si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. 2. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición. 3. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones, o en este caso las autoridades del trabajo. 4. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo. Y 5. Si concurren circunstancias análogas de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores. Siguiente, por favor. El artículo 491 nos va a hablar sobre el riesgo que produce al trabajador una incapacidad temporal. La indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. El artículo 492 nos habla del riesgo que se produce al trabajador en una incapacidad permanente parcial. La indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido un permanente total. Siguiente, por favor. El artículo 493 nos habla si la capacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión. El tribunal podrá aumentar la indemnización hasta el monto que le correspondería por la incapacidad permanente total.
tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producirle ingresos semejantes. En el artículo 494 vemos que el patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a la incapacidad permanente total, aunque se reúnan más de 2 incapacidades. En el artículo 495 vemos si el riesgo que produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1,095 días de salario, lo cual en el artículo 96 nos lleva a que las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos de incapacidad permanente parcial o total le serán pagadas íntegras, sin que se haga deducción de los salarios que percibió durante el periodo de la incapacidad temporal. El artículo 497 nos habla que dentro de los 2 años siguientes al que se hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado si se comprueba una agravación o una atenuación posterior en el mismo. En el artículo 498, el patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad. El artículo 499 nos habla si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero sí algún otro. El patrón entonces estará obligado a proporcionárselo, de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo del trabajo. El artículo 500 nos habla cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador. La indemnización entonces comprenderá de 1, 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y 2, el pago de la cantidad que fija el artículo 502. El artículo 501 tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. 1. La viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de edad si estos tienen una incapacidad de 50% o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador. En el punto 3, a falta de cónyuge superstite, concurrirá con las personas señaladas en las 2 fracciones anteriores, las personas con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte. En el 4, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con quienes estén contemplados de cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores, debiendo acreditar la dependencia económica. Y el 5, a falta de personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Siguiente, por favor. El artículo 502 nos menciona que en caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de 5,000 días de salario. Esto sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. En el artículo 503 vemos que para el pago de la indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de actos delincuenciales por riesgo de trabajo se observarán las siguientes normas. 1. La inspección de trabajo que reciba el aviso de muerte o de la desaparición por actos delincuenciales. El tribunal ante el que se inicia el reclamo del pago de la indemnización. 2. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de 6 meses, se girará exhorto al tribunal o al inspector del trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior. 3. El tribunal o el inspector de trabajo independiente del aviso a que se refiere la fracción 1 podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios. 4. El inspector de trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente al tribunal.
5. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y que, comprobada la naturaleza del riesgo, el tribunal procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 893 de la ley, observando el procedimiento especial. 6. El tribunal apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocerlo asentado en las actas del registro civil. 7. El pago hecho en cumplimiento de la resolución del tribunal libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, solo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. En el artículo 504 vemos que los patrones tienen las obligaciones especiales a continuación. 1. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste. 2. Cuando tenga a su servicio más de 100 trabajadores, establecer una enfermería dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgencia. Cuando tenga a su servicio más de 300 trabajadores, instalar un hospital con el personal médico y auxiliar necesario. 7. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos con sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentra el establecimiento o a una distancia que permita el traslado rápido, cómodo de los trabajadores para que presten los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores. Esto nos lleva al 5, dar aviso escrito o por medios electrónicos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al inspector del trabajo y al tribunal dentro de las 72 horas siguientes de los accidentes que ocurran, proporcionando los siguientes datos y elementos. A, nombre y domicilio de la empresa. B, nombre y domicilio del trabajador, así como su puesto, categoría y monto de su salario. C, lugar y hora del accidente con expresión sucinta de los hechos. D, nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente. E, lugar en que se presta o haya prestado la atención médica al accidentado. Y esto nos lleva al punto 6. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgo de trabajo, dar aviso escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior. O en el caso 7, se deroga. El artículo 507, el trabajador que rehúse con justa causa la atención médica y quirúrgica que se le proporcione el patrón, no perderá los derechos que otorga este título. Con esto concluimos el artículo 507 y a continuación mi compañera le seguirá dando más información. Gracias, compañero. Yo les voy a hablar sobre el artículo 508, que dice que la causa de muerte por riesgo de trabajo se puede comprobar con los datos que resulten de una autopsia o por cualquier otro medio que permita determinarla. El artículo 509 nos dice que en cada empresa o establecimiento se organizan comisiones de seguridad e higiene compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón para así investigar todas las causas sobre los accidentes y enfermedades, proponer medidas preventivas y vigilar que estas medidas se cumplan. En el artículo 510 nos dice que las comisiones a que se refiere el artículo anterior serán desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de trabajo. En el artículo 511 nos dice que los inspectores de trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales, como son vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la prevención de los riesgos de trabajo, seguridad de vida y salud de los trabajadores, hacer constar en actas especiales las violaciones que se descubran a dichas reglas y colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre la prevención de riesgos, higiene y salubridad. En el artículo 512 dice que en los reglamentos de esta ley y en los instructivos que las autoridades laborales expidan con base en ellos, se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que éste se presente en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores. En el artículo 512A dice que con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, se proponen reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia,
así como también se estudian y se recomiendan medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo. En el artículo 512b dice que en cada entidad federativa se va a construir una comisión consultiva estatal de seguridad y salud en el trabajo. La finalidad de esta comisión es la de coadyuvar en la definición de la política estatal en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. En este se proponen reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y proponer medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo establecidos en su jurisdicción. En el artículo 512c nos dice que la organización de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el de las comisiones consultivas estatales y de la Ciudad de México de Seguridad y Salud en el Trabajo serán señaladas en el reglamento que se expida en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. En el artículo 512d dice que los patrones deben efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades de trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de la ley, de los reglamentos y de las normas oficiales mexicanas en dicha materia. En el artículo 512d bis dice que para el caso de la restricción de acceso o limitación en la operación en las áreas de riesgo detectadas a que se refiere el artículo 541, fracción 6 bis de esta ley, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, después de realizar el análisis del informe a que se refiere dicho precepto y practicar las diligencias que considere pertinentes, resolverá dentro de las siguientes 72 horas si se levanta la restricción decretada o amplía su duración. El artículo 541, fracción 6 bis, dice que se deben ordenar previa consulta con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo la adopción de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas. En el artículo 512dt dice que en el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieran determinado la suspensión de labores por motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la STPS ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores. Y en el 512e dice que la STPS establece la coordinación necesaria con la Secretaría de Salud y con el IMSS para la elaboración de programas y el desarrollo de campañas para prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo. En el artículo 512f nos dice que las autoridades de las entidades federativas auxiliarán a las del orden federal en la promoción, aplicación y vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente. En el artículo 512g nos dice que en el supuesto de que los centros de trabajo se encuentren regulados por leyes o normas especializadas, cuya vigilancia corresponda a otras autoridades distintas a las laborales, la STPS o las autoridades del trabajo de las entidades federativas serán auxiliares de aquellas. En el artículo 513 nos dice que la STPS actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional. En el artículo 514 nos dice que las tablas a que se refiere el artículo anterior serán revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente al país, cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen. Y por último, en el artículo 515, la STPS realizará las investigaciones y estudios necesarios a fin de que el presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 al progreso de la medicina del trabajo. Ahora los dejo con mi compañera Diana. Ok, muchas gracias, compañera. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de una tabla que es la tabla de enfermedades de trabajo, la cual, bueno, siguiente, por favor, compañera. Nos indica distintas categorías de enfermedades de trabajo que reconoce esta ley. La primera categoría es neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral.
Como su nombre lo dice, son aquellas enfermedades que afectan principalmente al sistema respiratorio y son causadas por la inhalación de polvos y humos. En la tabla de enfermedades original de la Ley Federal del Trabajo, nos indica que existen 30 enfermedades reconocidas ante la ley de este tipo. Algunos ejemplos de ellas son, por ejemplo, las afecciones debidas a la inhalación de polvos de madera. Estas enfermedades afectan principalmente a carpinteros, madereros, ebanistas y trabajadores, pues en general de la industria papelera. Otro ejemplo sería la talcosis o esteatosis, la cual afecta principalmente a trabajadores de la industria química y de cosméticos que manejan talco o esteatita. Como tercer ejemplo tenemos las afecciones debidas a inhalación de polvos de mica, las cuales se dan principalmente debido a la fabricación de vidrio refractario, aislantes, anteojos, papeles de decoración, anuncios luminosos, barnices, esmaltes, lubricantes, explosivos y en la cerámica. Por mencionar algunos, existen muchísimas más enfermedades. La siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos las enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases y vapores. Este tipo de enfermedades son definidas como las afecciones provocadas por la inhalación de sustancias químicas, ya sea orgánicas o inorgánicas, que resulten en asfixia o irritantes de las vías respiratorias o pulmones. Entre las 17 enfermedades de las vías respiratorias causadas por inhalación de gases y vapores, podemos mencionar algunos ejemplos, tales como son las causadas por el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, las cuales afectan principalmente a trabajadores que están expuestos durante la combustión o fermentación de compuestos de carbono, gasificación de aguas minerales y preparación de nieve carbónica, conocida como el hielo seco, poceros, letrineros, entre otros. Otro ejemplo sería por la inhalación del formaldehído y formol, la cual afecta a trabajadores de la fabricación de resinas sintéticas, industria de la alimentación, fotográfica, peletera, textil, química, hulera, tintorera, trabajos de laboratorio, conservación de piezas anatómicas y embalsamadores. Otra sería por el flúor y sus compuestos, la cual afecta a trabajadores que manejan estas sustancias en la industria vidriera, grabado, colocación de sedas, barnizado de la madera, blanqueo, soldadura y como impermeabilizantes del cemento, la preparación del ácido fluorhídrico, metalurgia del aluminio y del berilio, superfosfatos y compuestos, así como la preparación de insecticidas y raticidas. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente categoría que tenemos es la dermatosis, las cuales se definen como las enfermedades en la piel provocadas por agentes mecánicos, físicos, químicos o biológicos, las cuales actúan como irritantes primarios, sensibilizantes o que provocan quemaduras, químicas en la piel. Se presentan generalmente bajo las formas eritematosa, el cual en lenguaje coloquial es un enrojecimiento, edematosa, la cual implica hinchazón, vesiculosa, la cual implica abultamientos o erosiones, pues obviamente en la piel, eczematosa, la cual son lesiones que presentan resequedad, descamación, entre otras, o costrosa, pues que simplemente son costras. En esta categoría se incluyen las enfermedades de la piel, se excluyen a las enfermedades de la piel debidas a radiaciones ionizantes. Algunos ejemplos de estas enfermedades son, por ejemplo, la dermatosis por acción de calor, la cual afecta principalmente a herreros, fundidores, calderos, fogoneros, horneros, trabajadores de vidrio, panaderos, entre otros. Otro ejemplo serían las callosidades, fisuras y grietas por acción mecánica, las cuales afectan, por ejemplo, a cargadores, alijadores, estibadores, carretilleros, hilanderos, peinadores y manipuladores de fibras,
como cáñamo, lana, lino, etc. Tenemos también que afecta a cosecheros de caña, vainilleros, jardineros, marmoleros, herreros, toneleros, cortadores de metales, mineros, picapedreros, sastres, lavanderas, cocineras, costureras, planchadoras, peluqueros, entre otros. Otro ejemplo que también es importante es la dermatosis por agentes biológicos, la cual afecta, por ejemplo, a panaderos, especieros de trigo y harina, peluqueros, curtidores, trabajadores de los astilleros que manipulan cereales parasitados, penicilina y otros compuestos que se definen como medicamentosos, entre otras profesiones. Y por último, lo que yo les voy a explicar, tenemos las oftalmopatías profesionales, las cuales son enfermedades del aparato ocular producidas por polvos y otros agentes físicos, químicos y biológicos. Ejemplos de estas serían la conjuntivitis y queratoconjuntivitis, ocasionada por agentes físicos como el calor, químicos o alergizantes, tales como el amoníaco, el anhídrido sulfuroso, formol, cloro y sus derivados, así como vapores nitrosos, ácido sulfúrico, ozono, ácido sulfídrico, solventes, barnices, entre otros. Afecta principalmente a trabajadores tales como herreros, fundidores, horneros, laminadores, hojalateros, panaderos, poceros, letrineros, trabajadores de fibras artificiales a partir de la celulosa y otros trabajadores expuestos a la acción del ácido sulfídrico, así como el hidrógeno sulfurado y demás agentes anteriormente mencionados. Otro ejemplo sería la conjuntivitis y queratoconjuntivitis ocasionada por radiaciones tales como rayos actínicos, infrarrojos de onda corta y rayos X. Este tipo de enfermedad afecta principalmente a trabajadores como son salineros, artistas cinematográficos, soldadores, vidrieros, trabajadores de lámparas incandescentes de mercurio y en general a todos los que están expuestos a rayos ultravioletas y solares, trabajadores de las lámparas de arco de vapores de mercurio, hornos de soldadura, metalurgia, vidriera, etcétera, así como radiólogos y demás trabajadores de la fabricación y la manipulación de aparatos de rayos X y otras fuentes de energía radiantes. Otro ejemplo que tenemos aquí son las cataratas por radiaciones, las cuales son causadas principalmente por rayos infrarrojos, calóricos, de onda corta, rayos X, y afecta principalmente a trabajadores como vidrieros, herreros, fundidores, técnicos y trabajadores de gabinetes de rayos X, técnicos y trabajadores de la energía atómica también. Y por último tenemos, me parece importante agregar este punto o este ejemplo de conjuntivitis por gérmenes patógenos, las cuales afectan a médicos y enfermeras con motivo de la práctica de su profesión, porque pues están en constante contacto con pues gérmenes en general. Los dejo con mi compañera Mariana, quien continuará las categorías de esta tabla. Gracias, compañera. Pues yo les voy a hablar ahora sobre las intoxicaciones, otra clasificación de esta tabla de enfermedades. Y la definición según la ley es enfermedades producidas por absorción de polvos, humos, líquidos, gases o vapores tóxicos de origen químico, orgánico o inorgánico, por las vías respiratorias, digestivas o cutáneas. En este apartado vamos a tener en total 35 clasificaciones de intoxicaciones, sin embargo les voy a mencionar algunas. Vamos a tener como por ejemplo el fosforismo e intoxicación por hidrógeno fosforado. Esta enfermedad normalmente le da a los trabajadores de la fabricación de compuestos fosforados, como un ejemplo sería el insecticida. Vamos a tener el hidragirismo o mercurialismo y el manganenismo, que estas dos enfermedades le dan normalmente a los mineros. Manipuladores del metal y sus derivados, los que van a fabricar los termómetros o las aleaciones de aluminio, cobre, entre otras. También vamos a tener el de intoxicación por alcoholes metílico, etílico, propílico y butílico.
y también intoxicaciones por el cloruro de metilo y metileno. Estas dos enfermedades se dan comúnmente en la industria de las pinturas. Vamos a tener enfermedades producidas por combustibles de alta potencia. Esta enfermedad normalmente le da a los técnicos y trabajadores que están expuestos en la preparación y control de manejo de productos como son el hidruro de boro y el oxígeno líquido, entre otros. Como siguiente clasificación vamos a tener infecciones, parasitosis, micosis, virosis, enfermedades generalizadas o localizadas provocadas por acción de bacterias, parásitos, hongos y virus. En esta clasificación vamos a tener en total 21 enfermedades, igual solo les voy a mencionar algunas, como sería el carbunco o el muermo, que esto se va a dar normalmente por el contacto con los animales y sus derivados, como serían con las carnes, los cueros. También tenemos la tuberculosis. Esta enfermedad le da normalmente a los médicos, las enfermeras, los mozos de anfiteatro, el personal de laboratorios biológicos y de diagnóstico, a los veterinarios. También vamos a tener otra enfermedad que sería la sífilis, el tétanos y la candidiasis. Esta enfermedad le da normalmente a los fruteros y los trabajadores que van a mantener sus manos o pies constantemente húmedos. Como siguiente categoría vamos a tener las enfermedades producidas por el contacto con productos biológicos. De esta únicamente vamos a tener estas dos enfermedades, que serían las hormonas sintéticas, que son enfermedades producidas por hormonas sintéticas de actividad específica, estrogénica, androgénica, etcétera, y le va a dar al personal que trabaja en las industrias que sintetizan productos hormonales. La siguiente enfermedad sería enfermedades producidas por la exposición a los antibióticos. Esto le daría a los trabajadores que están encargados de la fabricación y formulación de empaques de estas sustancias, que serían la penicilina, la estreptomicina y otros similares de amplio o mediano espectro. Esto se da pues en la industria químico-farmacéutica. Como siguiente categoría vamos a tener enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del medio de trabajo. Esta categoría cuenta con 10 enfermedades, les voy a mencionar algunas, que sería como por ejemplo la osteoartritis y trastornos angineuróticos, que sería por ejemplo el dedo muerto. Esto normalmente se da en los trabajadores que utilizan martillos neumáticos, perforadoras mecánicas, entre otras. También vamos a tener las deformaciones. Esta se va a dar normalmente en los trabajadores que adoptan posturas forzadas, como serían los zapateros o las bailarinas de ballet. Tenemos la rinitis atrófica, faringitis, laringitis y alergias por elevadas temperaturas, que se va a dar normalmente en los trabajadores que valga la redundancia, que trabajan en fundiciones, hornos, que trabajan con vidrio, con laminación. También te vamos a tener aeroembolismo, la otitis, sinusitis, que se va a dar normalmente en astronautas, porque estos son sometidos a atmósferas con aire enrarecido durante el vuelo a grandes altitudes. Y por último, enfisema pulmonar, que se va a dar con músicos de instrumentos de viento, sopladores de vidrio. Ahora vamos a tener enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes y electromagnéticas, excepto el cáncer, porque el cáncer entra en otra categoría. Estas enfermedades se van a dar en los trabajadores de la industria atómica, minas de uranio y otros metales radioactivos. Y lo que tienen que presentar estos trabajadores para que se pueda decir que entran en esta categoría es en la piel, eritemas, quemaduras térmicas o necrosis, en los ojos, cataratas, en la sangre, alteraciones de los órganos, en tejido óseo, la esclerosis o necrosis, en las glándulas sexuales, alteraciones testiculares con trastorno en la producción de espermatozoides y esterilidad, efectos genéticos debido a mutaciones de los cromosomas o de los genes, el envejecimiento precoz con acortamiento de duración media de la vida. Y como otra categoría vamos a tener el cáncer. El cáncer está definido como enfermedades neoplásticas malignas debidas a la acción de cancerígenos industriales de origen físico o químico, inorgánico u orgánico, o por radiaciones de localización diversa. Aquí vamos a tener estos 4 tipos de cáncer: el cáncer de la piel, el broncopulmonar, el cáncer de etmoides,
y cánceres diversos. Estos, pues como sabemos, se dan normalmente por la exposición a radiaciones. Y como último vamos a tener las enfermedades endógenas, afecciones derivadas de la fatiga industrial. Esta entran seis enfermedades, les voy a mencionar algunas. Sería la hipocausia y sordera, trabajadores expuestos a ruidos y trepidaciones como laminadores, también se pueden dar los calambres en los trabajadores expuestos a repetición de movimientos, la laringitis y la neurosis. La neurosis se da normalmente en los pilotos aviadores, telefonistas y otras actividades similares. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Como conclusión podemos decir que se cumplieron los objetivos que se plantearon al principio, ya que conocimos los conceptos que se menciona el mismo y se profundizó un poco más en los derechos y obligaciones, tanto de trabajadores como del patrón. Como equipo nos sorprendió la cantidad de información importante que tiene este título, ya que a pesar de ser una investigación extensa, es de gran importancia, ya que cada una de sus palabras nos es muy útil. Y bueno, finalizaremos esta exposición con la siguiente frase, que es: nada es tan importante ni tan urgente que no pueda ser hecho con seguridad. Y esta frase es anónima. Muchas gracias por su atención.